buenas noches, estimados televidentes y radiovidentes. Un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas dio inicio ayer en la sede de ese organismo multilateral con las intervenciones de varios mandatarios, entre ellas la primera que fue la de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. De este acontecimiento internacional donde se están abordando los temas más perentorios de la arena internacional en este minuto, de lo que han dicho allí los presidentes y de lo que más preocupa a la comunidad internacional y la posición que Cuba llevará a este foro de las naciones, estaremos hablando esta noche en nuestra mesa redonda que tengo el placer de compartir con el compañero Pedro Luis Pedroso, director de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, y la colega Ana Teresa Abadía, profesora universitaria y periodista de Radio Rebelde. Con ellos estaremos durante esta hora de programa. Los invito a que nos acompañen para seguir, para hablar sobre el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa de hoy, vamos como es habitual a la sección La Noticia del Día. En Kenia están en duelo por la muerte de decenas de personas en el acto terrorista que tuvo lugar este fin de semana y que ha enlutado a ese país. En Kenia comienzan los 3 días de luto decretado por el gobierno luego de 4 días de tensión en el centro comercial Westgate de la capital, Nairobi. El balance de muertos tras la matanza perpetrada por el grupo somalí Al-Shabaab permanece en 61 civiles y 6 miembros de las fuerzas de seguridad. El ejército abatió por su parte a 5 asaltantes y detuvo a 11 sospechosos. Las autoridades temen que la cifra de muertos pueda aumentar. Esto en la medida en que las autoridades empiezan la limpieza y remoción de escombros del edificio, mientras los familiares de los fallecidos en la toma del centro comercial Westgate se apersonaron en la morgue de Nairobi para reclamar los restos mortales de sus parientes. Bueno, una noticia que ha impactado a ese país y que demuestra también la fragilidad en que ha quedado la zona africana, también como consecuencia de los múltiples conflictos que hay en esa zona y que involucran a numerosas naciones del continente africano, uno de los que más ha sido golpeado también por la manera en que se sigue distribuyendo las zonas de intereses mundiales en la geopolítica actual, las zonas de intereses de las grandes potencias en este mundo. Noticia del día con la que comenzamos esta mesa redonda. Les propongo entonces entrar de pleno en el análisis de los debates que están teniendo lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Establecida en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas. La Asamblea está integrada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y proporciona un foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones internacionales que abarca la Carta. También desempeña un papel importante en el proceso de establecimiento de normas y en la codificación del derecho internacional. La Asamblea celebra un periodo ordinario de sesiones cada año, de septiembre a diciembre, o durante más tiempo si fuese necesario. Cada uno de los Estados miembros tiene un solo voto en la Asamblea. Las cuestiones más relevantes son decididas por una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes, y la Carta misma da una lista de los temas que se consideran importantes. La presidencia rota anualmente entre 5 grupos geográficos que abarcan las diferentes regiones del planeta y su actual presidente es John H., representante permanente de Antigua y Barbuda. Aunque la resolución titulada Unión Pro Paz establece que la Asamblea puede adoptar medidas si el Consejo de Seguridad no lo hiciera, la Asamblea únicamente está facultada para formular recomendaciones no vinculantes a los Estados a propósito de cuestiones de carácter internacional que correspondan a su ámbito de competencia. El conflicto en Siria por el uso de armas químicas, así como el espionaje de Estados Unidos a los países del mundo y el desarme nuclear iraní, serán los puntos más importantes que abarcarán la atención del mundo durante la realización de la 68 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda.
Bueno, son algunos de los temas que abordará el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, este órgano que, como describía Oscar, es el más democrático, el más amplio de Naciones Unidas, pero que sin embargo no tiene carácter mandatorio en sus resoluciones. Pero sería interesante, Pedroso, tener una perspectiva de qué caracteriza este periodo de sesiones de la Asamblea General, cuáles son los asuntos más vitales que se discutirán y qué otros elementos, además de los ya, pudiéramos decir, usuales, comunes, durante cada periodo de sesiones, tendrá de particularidad este. Bueno, buenas tardes, Randy, para ti y para los amigos seguidores de la Mesa Redonda. Este periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas estará marcado, diría yo, no solo por los problemas del momento emergentes, los que más preocupan a la comunidad internacional, el tema de la crisis en Siria, ya tú lo aludiste en tus comentarios introductorios, el tema del desarme nuclear, pero también estarán sin duda en el centro de los debates los problemas recurrentes, diría yo, los problemas permanentes no resueltos de la agenda internacional, los problemas del desarrollo, los problemas del cambio climático, los problemas de la crisis económica y financiera internacional. O sea, vivimos en un mundo que ha demostrado ser extremadamente frágil, a pesar de tener un organismo multilateral como las Naciones Unidas, y que además esa fragilidad se incrementa por la interrelación cada vez mayor entre los distintos problemas, entre las distintas crisis, entre los distintos factores que inciden en las relaciones entre los estados. Por tanto, vamos a estar ante un periodo de sesiones extremadamente importante. No podemos perder de vista que en el año 2015 las Naciones Unidas estarán celebrando su 70 aniversario. Por tanto, habrá que preparar cómo las Naciones Unidas se aproximan a ese 70 aniversario en el año 2015. El secretario general justamente ha convocado a una cumbre el año que viene en el 69 periodo de sesiones, una cumbre que él ha determinado que será una cumbre climática, puesto que los problemas del cambio climático están en el centro de todos los demás problemas, sobre todo en los problemas del desarrollo. Es decir, vamos a estar en un periodo de sesiones que va a tratar de aproximarse, de buscar soluciones internacionales y multilaterales a los principales problemas del momento, entre ellos el problema de la crisis en Siria y otros problemas también importantes, pero que también tendrá de manera indiscutible que pronunciarse sobre esos problemas recurrentes y más permanentes en la agenda internacional. Y que también, por cierto, por esas paradojas de la vida, el edificio principal de Naciones Unidas está prácticamente inutilizado, tiene que ser reparado, cuesta unos 2.000 millones, algo así estaba leyendo, no hay dinero suficiente todavía para acometerlo, sin embargo se sigue hablando de guerra y se sigue hablando de presupuestos militares, etcétera, mientras el Palacio de que debiera ser de la Paz, el Palacio del Concierto de las Naciones está en una situación precaria en estos momentos, cuando, como tú decías, está acercándose la ONU al 70 aniversario de su fundación. América Latina ha tenido una presencia importante en las dos primeras sesiones de esta Asamblea General. Ahora mismo estaba hablando en la ONU el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien está pues dirigiéndose al plenario. Si pudiéramos escuchar, aunque sea un fragmento de lo que Evo está diciendo ahora mismo en vivo, creo que sería interesante para todos nuestros televidentes y radioyentes. La renta petrolera en 2005, antes de que sea presidente, eran 300 millones de dólares. Este año, gracias a la nacionalización y gracias a la lucha de los movimientos sociales, la renta petrolera va a ser más de 5.000 millones de dólares. Año pasado casi llegamos a 5.000, sigue creciendo con las nuevas inversiones y ahora estamos en la etapa de dar el valor agregado a estos recursos naturales. Solo comentarles mi experiencia. Ustedes saben, hermanas y hermanos, yo no soy experto en temas de finanzas, en temas políticos, pero por pedido del pueblo boliviano, aquí, cada día aprendiendo de las necesidades, de los problemas, de las reivindicaciones que tiene mi pueblo, el pueblo de Bolivia. Entonces, quiero decirles además de eso, ese trabajo conjunto con los movimientos sociales, que son representantes del pueblo organizado, nos va bien. Y en este momento, decir a las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, mediante una dirección, estamos trabajando la agenda patriótica del 2025. ¿En qué consiste esta agenda patriótica de 2025? Al bicentenario, es decir, Bolivia se ha fundado el año 1825. El 2025 va a cumplir 200 años de fundación como república, ahora Estado plurinacional, y que estamos trabajando con todos los movimientos sociales y con todas las autoridades, alcaldías, gobernaciones, para que haya una agenda, un programa a mediano y largo plazo que permita garantizar a las futuras generaciones. Quiero decirles, hermanas y hermanos,
al margen, un tema local, también hay temas pendientes en la región, que es Bolivia con Chile, la salida al mar con soberanía hacia el Océano Pacífico. En 1879, el 14 de febrero, no ha habido una guerra, una invasión que empezó el 14 de febrero de 1879 y recién 23 de marzo una resistencia, una pequeña resistencia. Quienes invadieron, oligarquías chilenas de aquellos tiempos con las empresas inglesas. Perdimos la salida al mar y a partir de ese momento ha habido tantas reuniones, sí ha habido un tratado, pero un tratado impuesto, injusto, además de eso, incumplido. Solo quiero referirme a lo siguiente, hermanas y hermanos presentes acá. De tantas reuniones con expresidentes, con el último presidente, el hermano presidente de Chile, tratamos de entenderlo, no podemos entendernos, pero nunca ha habido una propuesta oficial a este derecho irrenunciable de los bolivianos de retornar al Pacífico con soberanía. Bueno, está hablando el presidente Evo Morales, sin duda, los temas que tienen que ver con la realidad boliviana y con un viejo conflicto bilateral que ha sido una reivindicación del pueblo boliviano, su salida al mar, un asunto que Latinoamérica también ha pedido sea resuelto y que es parte de las realidades que los pueblos latinoamericanos han estado llevando allí al concierto de las Naciones Unidas. Como decíamos, los mandatarios latinoamericanos han sido de los más activos, de los más presentes en estos 2 primeros días del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El primer discurso fue precisamente el de Brasil, como es ya tradicional, y la voz latinoamericana ha resonado con temas de impacto y denuncias de interés allí en el seno de Naciones Unidas. Así lo han reflejado las televisoras internacionales. Lo que tenemos ante nosotros, señor presidente, es un grave caso de violación de los derechos humanos y de las libertades civiles, un caso de invasión y de recolección de información confidencial y secreta relativa a actividades empresariales y, sobre todo, un caso de falta de respeto por la soberanía nacional de mi país. Hemos hecho saber al gobierno de los Estados Unidos nuestra protesta, hemos pedido explicaciones, disculpas y garantías de que cosas como esta no se van a reiterar. Las sociedades y gobiernos amigos que tratan de consolidar una genuina alianza estratégica, como ocurre en nuestro caso, no pueden permitir que acciones reiteradas e ilegales tengan lugar como si fuese algo normal. Esas acciones son totalmente inaceptables. Desde 1965, cuando el plenario de la resolución y muchísimas otras resoluciones posteriores de esta Asamblea y del Comité de Descolonización obligan a ambos países, a la República Argentina y al Reino Unido, a sentarse a dialogar, diálogo, otra palabra que he escuchado recurrentemente en todos los discursos, a dialogar porque hay una controversia de soberanía sobre el territorio malvinense. Sin embargo, caso omiso absoluto por parte del Reino Unido, y así seguimos con esto de los dobles estándares que a algunos no les gustan que se mencionen, o las hipocresías. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Bienes útiles contra la pobreza mundial. 1000 veces más redituable que hacer guerras. Bueno, así hablaban los mandatarios latinoamericanos, así iba Pepe Mujica también con su poesía uruguaya a hablar allí al plenario de Naciones Unidas. Decía Pepe Mujica en su discurso: soy del sur,
cargo con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, páramos, selvas, pampas y socavones de la América Latina, patria común que está haciéndose, cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba, cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica que no hace otra cosa que generar desconfianza. Y el tema del espionaje fue uno de los más señalados y de los más condenados por los mandatarios latinoamericanos ayer en esta sesión de la Asamblea General. La presidenta Dilma Rousseff lo calificaba como algo que debía ser condenado por la comunidad internacional y que había causado mucho rechazo en toda la comunidad internacional, y pedía un gobierno de la Internet que fuera abierto, multilateral y democrático, y fuera del gobierno único de Estados Unidos, que es como ocurre en este momento. Sin duda, Ana Teresa, las reacciones latinoamericanas, la presencia latinoamericana ha sido muy destacada, y los temas que ha abierto América Latina en este debate han marcado, creo que, pautas importantes para los análisis de la Asamblea General. Muy buenas noches, Randy. Yo creo que temas todos relacionados con el espionaje también. Te voy a decir por qué. Porque ese reclamo de la necesidad de lo multilateral en Naciones Unidas, ese reclamo de reforma del Consejo de Seguridad y hacia lo interno de la organización, es también en pos de esa gobernanza de Internet que pidió la presidenta brasileña Dilma Rousseff, porque habría que preguntarse, en las condiciones de Naciones Unidas en la actualidad, ¿podrá llevar a la práctica lo que pidió Dilma en su intervención en la Asamblea General? La pregunta quedaría abierta. Ahora, hay muchas personas que me han preguntado, bueno, ¿por qué una reacción tan airada? ¿Por qué tan molesta? Yo creo que se hace preciso explicar que en el caso específico de la presidenta Dilma, sus correos personales fueron intervenidos en este espionaje. También el de personas cercanas a ella, y a través de esta red se espió también lo relacionado con Petrobras. La principal corporación brasileña. O sea, es absolutamente peligroso y es además indignante. De ahí que ella lo califique como una invasión a la soberanía de su país, obviamente, y una agresividad. Decía por estos días el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, si hubieran querido saber algo de ella, me lo hubieran preguntado a mí y hubiera sido más fácil que no armar toda la red. Pero yo creo que son elementos que hay que tener en cuenta. Ahora, esta propuesta de Brasil, que ha sido apoyada en estos días por países como Argentina, Ecuador, Bolivia, llama también a los estados a través de Naciones Unidas a tener mayor responsabilidad ante el uso de las tecnologías. Y a mí me parece que eso es interesante también, es imprescindible, y Cuba ha venido dando esta batalla a nivel internacional desde los últimos años. Ahora, otro tema interesante, no utilizar el ciberespacio como un arma de guerra. Pedía la presidenta Dilma, algo demasiado tarde, porque todos sabemos que al menos desde 2009 Estados Unidos ha declarado el ciberespacio como un elemento de guerra, y está escrito así en los manuales militares, en las revistas militares norteamericanas, concediéndole la misma importancia de el aire, la tierra y el mar. Exacto, es un cuarto ejército. Exacto. Y ha llamado también a las acciones, tanto han tratado de decir primero defensivas, pero en la práctica no ha sido así. O sea, y han tenido que llamar, de hecho lo han hecho, a acciones ofensivas y defensivas en el ciberespacio, menos defensivas en la práctica en realidad. Creo que sin dudas esto es lo más preocupante del tema. Ahora, a propósito, hay, por cierto, y a mí me parece una de las propuestas más materializables, lo habló también después en declaraciones a otros periodistas la presidenta Dilma. Brasil está estudiando la introducción de una legislación que, a través de la cual empresas internacionales como las redes sociales, Facebook, Google Plus, otras empresas como Microsoft, tengan que almacenar sus datos en el país. El texto está siendo redactado por un legislador
del PT, del gobernante Partido de los Trabajadores, y pudiera estar listo la próxima semana. Desde mi punto de vista, bien difícil de implementar en la práctica, pero al menos es un intento de, diría yo, tratar de organizar el uso de los datos que son propiedad de los países, y bueno, habrá que esperar una respuesta. Decía que habrá que redoblar los esfuerzos para adoptar legislaciones, tecnologías y mecanismos que nos protejan a nosotros de las intersecciones ilegales de comunicaciones y de datos. Y hay varias noticias en estos días que son quizás en ese mismo camino. Ana Teresa, se habla de que el propio Brasil está fortaleciendo el desarrollo de una red interna del país que permita sustituir o tener la capacidad como nación de brindar los servicios que hoy se brindan desde el exterior, fundamentalmente de los Estados Unidos. Por otro lado, los países BRICS han creado la llamada BRICS Red, que será una red de los países BRICS, pero que también dará servicios a 21 países africanos y que permitirá pues una circulación de datos entre ellos que no tienen que ver con la circulación de Internet. Y está la alternativa de UNASUR, que está trazándose su propia red de comunicación de UNASUR como una alternativa frente a esta dominación global de Estados Unidos, ¿no? Mira, es la protección de los datos de los países. Yo recuerdo que hace unos años nosotros veíamos desde esta mesa, incluso con mucha preocupación, cuando muchos países de América Latina, y tú lo recordarás, vendieron sus bancos de datos a Estados Unidos. Aquí está la consecuencia, o parte de la consecuencia de lo que se hizo hace unos años atrás. Por eso me parece muy interesante estas propuestas de protección de datos. Se ponía, por ejemplo, la red Facebook en Brasil, que tiene, obviamente, como el resto del mundo, almacenados sus datos en Estados Unidos y también en Suecia. Preguntaban fuentes gubernamentales, bueno, ¿por qué no se pueden almacenar estos datos, que es en definitiva incluso hasta privacidad personal en el propio país? Habrá que esperar, sin dudas, a los próximos tiempos a ver cómo evoluciona, en qué medida se puede introducir el texto y cuánto se avanza a través también de entes, como tú decías, la CELAC, UNASUR, en fin. Yo creo que lo más interesante es el hecho de que haya abierto la Asamblea General con ese discurso de Dilma, cuyos primeros minutos fueron dedicados precisamente a la denuncia de ese espionaje global de los Estados Unidos, allí en plena cara del imperio, antes de que hablara el representante del imperio, el presidente de Estados Unidos, y también que tal discurso, tales argumentos fueran reiterados por varios mandatarios latinoamericanos, como el caso de Cristina Fernández, el caso del propio Pepe Mujica, y que haya sido también una denuncia en su conjunto de América Latina, no solo a ese hecho, sino a otros que han estado vinculados a él, como el trato que le dio Europa al presidente Evo Morales. Y que fíjate, aún las explicaciones no han sido suficientes, las explicaciones por parte de Washington, ni para Brasil, ni para el resto de los países Obama eludió latinoamericanos. el tema de su discurso, de eso Exacto. podemos hablar más adelante. Hablaremos más adelante del discurso de Obama, eludió el tema, y recuerden además que había un encuentro bilateral en octubre en Washington entre la presidenta Dilma y el presidente Barack Obama. Al menos desde Brasil se ha dicho que no estaría suspendido totalmente, sino que sería aplazada la visita, pero al menos de momento no hay reunión. De hecho, en el lenguaje diplomático y en la simbología diplomática, el aplazamiento de la visita es evidentemente una respuesta de Brasil a este espionaje norteamericano. Pero esta reunión de la Asamblea General normalmente, Pedroso, no solo es para a tratar asuntos multilaterales, también como región América Latina tiene un espacio allí en Naciones Unidas. De hecho, incluso temas latinoamericanos están yendo hasta Naciones Unidas, más allá de la representación de los gobiernos. Una noticia de hoy que te propongo ver antes de hablar sobre este tema, señalaba que los indígenas ecuatorianos han llegado hasta Naciones Unidas también para plantear sus reclamos ante la compañía petrolera norteamericana Chevron Texaco. Varios actores sociales se unen a la campaña contra la petrolera norteamericana Chevron. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador, quienes representan a más de 500.000 campesinos, rechazaron la actitud y negligencia de la transnacional. Exigimos como confederación el cumplimiento realmente
de que paguen esta deuda que realmente tiene que ser compensada hacia las nacionalidades en vista de que estas grandes empresas afectaron totalmente el medio ambiente y no se responsabilizaron sobre todo al tema, sobre todo de la salud y sobre todo de la vida social de nuestros hermanos que viven en estos sectores. Denunciaron además los actos contra varios afectados por Chevron que tuvieron complicaciones para viajar hacia los Estados Unidos. No permitieron asistir a nuestros hermanos indígenas hacia Estados Unidos, hacia la Asamblea de la ONU, tratándoles de boicotear la asistencia de los compañeros hermanos indígenas a este espacio. La campaña emprendida por el gobierno ecuatoriano contra Chevron llegó hasta la 68ª reunión de la Organización de las Naciones Unidas con un objetivo claro. El Estado entra en no a intervenir en el juicio, sino a detener estos ataques de Chevron y mostrarle al mundo lo que hizo Chevron. Es decir, Chevron hizo afectaciones que incluso, piense que la operación de Texaco concluyó en el año 1990 y aún ahora, en el momento actual, queda evidencia de los daños ambientales que provocó esta empresa. En la sede de la Organización de Naciones Unidas, la mano sucia de Chevron, como se denomina a la campaña, tuvo su eco. Varios pobladores de la Amazonía que finalmente asistieron al evento luego de que en primera instancia sus visas fueran negadas, expusieron los casos de contaminación y muerte generados por la transnacional norteamericana. Bueno, ha llegado este tema también, un tema de la soberanía, de los recursos y la soberanía de los pueblos de América Latina hasta la sede de Naciones Unidas. Decíamos, Pedroso, que para América Latina este es un escenario sin duda particular por las circunstancias que vive la región y también porque por poco tiempo, es decir, ya en las dos últimas sesiones ha comenzado a hablar no solo ya como países independientes, sino como comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. La CELAC, ¿qué protagonismo va a tener también dentro de esta reunión y qué espacios de concertación latinoamericana van a haber en estos días? Sí, Randy, con mucho gusto. Mira, antes de entrar en el tema de la CELAC, antes estábamos viendo el tema del espionaje y el tema de la información. O sea, yo creo que es importante primero tener presente que el tema de la información, del control y uso de la información siempre ha estado en el centro del interés de los estados, en el centro del interés de los gobiernos, puesto que la información es poder, quien tiene información controla, quien tiene información tiene poder. Y esto siempre ha estado en el centro de las preocupaciones. Yo creo que el kick de la cuestión ahora está en el relieve que adquiere el manejo y uso de esa información en un momento de inusitado desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y habría que tener en cuenta que las Naciones Unidas lanzó un proceso ya desde finales del siglo pasado, que es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que es como se le conoce, que uno de los problemas no resueltos y al que más han opuesto precisamente los Estados Unidos es al tema de la gobernabilidad de Internet. Ellos son los dueños de Internet. Y eso tiene que ver directamente con lo que planteaba Ana Teresa y con lo que tú señalabas. ¿Por qué se niegan, por qué rehúsan un marco multilateral para el gobierno de la Internet? Puesto que justamente los marcos regulatorios nacionales le dan la posibilidad a los Estados Unidos de desarrollar estrategias dirigidas. Yo creo que esto tampoco es nuevo. O sea, lo que ahora se ha puesto sobre la mesa con total claridad, con total la más amplia denuncia, justamente por los escándalos que han ocurrido recientemente a partir de las informaciones dadas por Snowden, pero antes por Wikileaks, pero no es un fenómeno absolutamente nuevo. Los Estados Unidos vienen trabajando desde hace muchos años, desde hace décadas, justamente en el desarrollo de sistemas que le permitan un control cada vez más eficiente y global, no solo de la información doméstica, sino también de la información internacional. Y habría que decir que esto es un problema no solo que ha suscitado serias y profundas divergencias entre los Estados Unidos y países como Brasil, también países como China, sino también entre sus propios aliados. Habría que recordar que a Alemania no le gustó en lo absoluto la publicación de informaciones sobre cómo los Estados Unidos habían invadido, no solo sobre la vida privada de ciudadanos alemanes, sino también sobre información, digamos, del gobierno alemán. Y lo notorio, yo creo que en este caso, Pedroso, es que las cumbres de la información generalmente ha sido a niveles de ministros, de expertos. Ahora estamos hablando
de reclamos de presidentes que han ido hasta Naciones Unidas a hablar de que es necesario esa gobernanza multilateral de la Internet. Y no solo en Naciones Unidas, o en el marco de la Asamblea General. Por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, el Ecuador presentó una iniciativa que fue un evento paralelo a las sesiones del Consejo, que justamente ponía sobre el tapete la contradicción entre libertad de expresión, libertad de información y, por otra parte, el control y la apropiación ilegítima y legal de la información para usos que tampoco son nada legales. De manera que esto es un tema que adquiere una nueva relevancia a la luz de estas circunstancias también nuevas que he mencionado. Pero para regresar al tema que me preguntabas, el tema de la CELAC, yo creo que todo el mundo hoy tiene puesta la mirada en lo que ocurre en América Latina. América Latina, digamos que es un laboratorio social y político. La CELAC, que es la primera, organización de los pueblos, de los gobiernos, de los estados de la región de América Latina y el Caribe sin participación extrarregional, yo creo que está en un momento muy importante de su desarrollo, de su consolidación y también, por qué no decirlo, en un momento importante para Cuba, puesto que preside en este momento esa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Va a ser un contexto, un escenario en que la CELAC va a hablar con una voz única como región sobre los más importantes temas, sobre los temas estos que nos hemos referido anteriormente, pero también sobre los temas del desarrollo. Habría que decir que el tema principal de este periodo de sesiones es justamente la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas post-2015. O sea, hasta ahora todos los esfuerzos por el desarrollo han sido fallidos. Hay circunstancias totalmente nuevas que se relacionan con las circunstancias y con los problemas del pasado y por tanto se requiere un nuevo planteamiento de las Naciones Unidas para encarar los problemas del desarrollo, que ya no son como antes los problemas del mundo en desarrollo, puesto que la crisis económica global ha puesto más que nunca antes sobre la vista de la comunidad internacional que también los países desarrollados atraviesan por problemas de desarrollos estructurales, las políticas neoliberales que se apropiaron, digamos, de la economía global han tenido un gravísimo impacto sobre las economías de los países desarrollados. Habría que ver qué está pasando justamente hoy en la Unión Europea, que está prácticamente al borde o por lo menos en un profundo cuestionamiento de ese proceso de integración, donde los países menos avanzados de la comunidad europea todavía no logran, avisorar un futuro, ni incluso con las políticas estas de salvamento económico, y por tanto es una crisis que debe ser ahora replanteada o cuyas soluciones tienen que ser buscadas desde nuevos ángulos. O sea, tienen que ser una respuesta universal para un problema que es también de carácter universal. Y en ese contexto, por supuesto, la CELAC tiene mucho que aportar. De hecho, lo está haciendo como región en este contexto y habrá ese intercambio entre los cancilleres, entre los representantes de América Latina y el Caribe y en el contexto de Naciones Unidas. Y yo creo que es también un escenario para plantear esa nueva visión que desde América Latina está surgiendo sobre los escenarios mundiales, ¿no? Efectivamente, Randy, no solo va a haber la reunión de coordinadores a nivel de cancilleres de la CELAC y también otras reuniones como las reuniones de la Troika, pero sobre todo reuniones de la CELAC con otros actores internacionales. Va a haber reuniones de la CELAC o de la Troika de la CELAC con países como China, con los BRICS, por ejemplo, con países como Corea del Sur, con países como Turquía, o sea, ello demuestra esto que decía al principio, el creciente interés que despierta los procesos que están teniendo lugar en América Latina y el Caribe ante los ojos del mundo. Hay un creciente interés por eso que está ocurriendo en América Latina y también por lo que América Latina tiene que mostrar. Habría que decir que América Latina ha venido creciendo a pasos sostenidos en los últimos años. En América Latina están varios de los más importantes países de economía emergente. Por tanto, no solo hay estos procesos de carácter integracionista, sino que un poco en América Latina se están ensayando unas políticas y unos procesos que toman distancia de las políticas tradicionales que se han apropiado del mundo a instancia de estas organizaciones internacionales como el sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Y en un mundo donde la guerra parece que quiere imponerse sobre la diplomacia y sobre la paz, América Latina también puede mostrar cómo países
con posiciones divergentes, con sistemas políticos incluso divergentes, buscan comunión, buscan integración, y eso yo creo que es una de las mayores contribuciones que América Latina está dando ahora mismo. Sigue Evo Morales hablando, acaba de decir que las Naciones Unidas deberían cambiar su sede de los Estados Unidos, buscar un lugar más propicio para hablar de la paz y de la cooperación entre los pueblos. Y Cuba también ha sido un tema importante en esta Asamblea General. Les propongo hacer un breve corte para venir a hablar precisamente de la presencia cubana en este contexto de Naciones Unidas. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Bueno, sigue hablando Evo y dice que se sintió inseguro de ir a los Estados Unidos porque no garantiza ni visas ni sobrevuelos sobre el territorio norteamericano. Es parte del discurso que está dando allí en Naciones Unidas, en la Asamblea General, que en sus 2 primeros días también ha visto desfilar sobre el podio el tema cubano. Han sido varios los mandatarios que en sus discursos se han referido al inhumano y genocida bloqueo norteamericano del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Estos son algunos de esos momentos de las intervenciones sobre Cuba. Señor presidente, el pueblo de Cuba ocupa un lugar especial en nuestros corazones por el sacrificio de este país para los pueblos africanos en su lucha por la libertad. Por consiguiente, nosotros seguiremos luchando con ellos para su liberación económica. Señor presidente, las medidas unilaterales tales como los embargos y las sanciones económicas que se imponen contra ciertos países son perturbadoras. Dichas iniciativas causan sufrimiento no únicamente a aquellos que son el blanco de las sanciones, sino a una amplia gama de seres humanos sin justificación alguna. Sin embargo, una vez más, quiero apoyar al pueblo de Cuba para que superen sus dificultades económicas y tengan pleno acceso a la oportunidad económica. La República de Mozambique reitera la necesidad de acabar con el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba. Señor presidente, una vez más, queremos repetir nuestro compromiso ante los nobles ideales de las Naciones Unidas y reafirmamos que seguiremos haciendo lo que está en nuestra mano para construir un mundo cada vez mejor, más estable y más próspero. En cuanto al embargo contra Cuba, Gabón reitera su posición a favor de que se elimine por su impacto negativo en el bienestar de la población. Señor presidente, tenemos la obligación de transformar nuestras instituciones internacionales para que sean más aptas y puedan responder a los desafíos actuales. Bueno, son algunos de los pronunciamientos que en la Asamblea General han abordado el tema de Cuba, especialmente el tema del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Ese ha sido un punto fundamental de la agenda de Cuba en las últimas 2 décadas en el ámbito de Naciones Unidas, Pedroso. Pero hay otros asuntos, hay otros temas que Cuba siempre ha sido también vocero y lleva a las sesiones de la Asamblea General. En este año, ¿cuáles son las posiciones más importantes, los temas más importantes que Cuba lleva al concierto de Naciones Unidas y cuál será nuestra participación durante estos debates? Randy, yo creo que un punto esencial de la intervención de Cuba es hablar como la voz de América Latina y el Caribe, en tanto ejerce en este momento la presidencia pro tempore de la CELAC. Por tanto, Cuba va a pronunciar un discurso unitario, un discurso que va a reflejar las posiciones y las principales preocupaciones de nuestra región como pueblos latinoamericanos y caribeños, y en el centro de esa intervención estarán los problemas del multilateralismo, la necesidad de fortalecer el marco multilateral, de fortalecer las Naciones Unidas, que implica de hecho reformar las Naciones Unidas.
Yo creo que un aspecto importante de ese proceso de fortalecimiento, que no se podría hablar de tal si no tiene lugar realmente un real proceso, digamos, de reforma del Consejo de Seguridad, que también es un tema recurrente que ha estado en el centro de las intervenciones de otros jefes de Estado y de Gobierno de la región. Reforma del papel de la Asamblea General. La presidenta Dilma Rousseff aludió a cómo las Naciones Unidas en las nuevas coyunturas internacionales no puede continuar funcionando con un Consejo de Seguridad de la manera en que está compuesto hoy, pero que también tendría que reformar sus procedimientos de trabajo. De eso hemos hablado en otras mesas redondas. Cuba también hablará por los problemas de la economía mundial y la necesidad de fortalecer la cooperación económica internacional para el desarrollo. Hablará de los problemas del cambio climático global y hablará, por supuesto, también de la necesidad de asegurar un mundo libre de armas nucleares. Esto estará también en el centro de los acontecimientos y en el centro de las preocupaciones que Cuba trasladará. De hecho, es importante mencionar que en el día de mañana estará aconteciendo una reunión de alto nivel, la primera reunión de alto nivel de la Asamblea General dedicada expresamente al tema del desarme nuclear. Yo pienso que eso es un asunto sumamente significativo. Será la primera vez en la historia que las Naciones Unidas le dedican una sesión de alto nivel de trabajo para examinar este importante tema, y esto fue una iniciativa que justamente él promovió el movimiento de países no alineados a iniciativa, a instancias de Cuba. Será uno de los temas. La CELAC acaba de celebrar en Argentina una reunión de altos funcionarios también relacionada con este tema, que adoptó una declaración que ha sido ya presentada como un documento oficial de la Asamblea General. Por tanto, la CELAC y Cuba como presidente pro tempore de la CELAC estará llevando estos principales temas que preocupan a nuestra región, así como la necesidad de resolver los principales conflictos que afectan al mundo por medios pacíficos, por la vía negociada, y un rechazo rotundo a la guerra y todo lo que implique exacerbar, digamos, la guerra y las contradicciones que pudieran llevar a los conflictos armados. Hay que recordar aquel llamado de Fidel en octubre del 2010 precisamente a enfrentar el tema del armamentismo nuclear en el mundo, y pasos consecuentes de Cuba en ese camino pues han sido esta convocatoria mañana, esta reunión de alto nivel. Por supuesto, el tema del bloqueo vuelve este año al debate en Naciones Unidas. El tema del bloqueo, como tú lo has dicho, ya está de hecho en el centro del debate de las Naciones Unidas. Yo creo que es muy importante porque significa que el bloqueo no es un tema que solo preocupa a nuestro país, que por supuesto está en el centro de nuestras prioridades. El bloqueo ha formado ya o ha pasado a ser parte de las preocupaciones de la comunidad internacional, como bien demostraron estas presentaciones que se pusieron de algunos jefes de Estado y de Gobierno, que han incluido en sus intervenciones una referencia crítica a los efectos del bloqueo. Porque hay que recordar que el bloqueo no solo nos afecta a nosotros, el bloqueo no solo impide el comercio de Cuba con los Estados Unidos, el bloqueo no solo le impide a Cuba, digamos, o obstaculiza que Cuba pueda realizar sus transacciones financieras internacionales, sino que también tiene un serio impacto, serias afectaciones económicas para otros países, justamente por sus implicaciones extraterritoriales. Gracias, Pedro. Yo creo que Fidel es uno de los grandes revolucionarios de nuestro continente, pero también es un hombre con una profunda sabiduría. Tiene la capacidad de saber escuchar. El caso del bloqueo a Cuba es incomprensible que todas las resoluciones de Naciones Unidas y la última resolución, 188 países votan en contra del bloqueo a Cuba. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Bueno,
Bueno, ayer también intervino el presidente de los Estados Unidos. Había expectativa de que pudiera decir Barack Obama en medio de tantos problemas internacionales y tantos cuestionamientos a la política norteamericana en el mundo, y su discurso decepcionó bastante. Les propongo ver un fragmento para después hablar con Ana Teresa Badía sobre esto. Nos parece que como punto de partida la comunidad internacional debe hacer cumplir la prohibición de utilizar armas químicas. Cuando dije que estaba dispuesto a dar la orden de que se diera un ataque ilimitado contra el régimen de Al-Assad en respuesta al uso de armas químicas, no lo hice a la ligera. Lo hice porque pensaba que redundaba en interés de la seguridad de los Estados Unidos y del mundo. El hacer cumplir una prohibición cuyos orígenes son más antiguos que las propias Naciones Unidas. La prohibición contra el uso de armas químicas, incluso en tiempos de guerra, ha sido acordada por el 98% de la humanidad. Bueno, así señalaba el presidente Barack Obama refiriéndose al tema de Siria. Y a propósito, Evo Morales acaba de decir en Naciones Unidas, ha culminado su discurso y recordó que Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz, no el de la guerra, refiriéndose precisamente a los acontecimientos que siguen teniendo lugar a escala internacional. Decíamos que el discurso de Obama decepcionó a Ana Teresa, entre otras cosas, porque obvió el tema del espionaje, prácticamente no pudo decir mucho de Siria, y hubo otros temas que soslayó en su discurso. ¿Cómo valoras tú esa intervención del presidente Obama? ¿Qué cosas destacarías? Bueno, yo creo que fue una intervención bastante descontextualizada. Una intervención que no ha gustado ni a analistas, ni medios ni de derecha ni de izquierda. Porque sin dudas, mientras que la mayoría del resto de las intervenciones tuvieron un tono conciliador, en la del presidente Barack Obama no hubo un ápice ni de conciliación ni de humildad. Temas más polémicos. Vamos a comenzar a hablar de algunos de ellos. Lo más preocupante desde mi punto de vista es que dijo que va a utilizar todos los recursos posibles en el Medio Oriente, incluida la fuerza militar. O sea, eso es absolutamente peligroso. Otro tema muy controversial. Aseguró, Estados Unidos sí es excepcional. Esto es una vieja polémica con el presidente ruso Vladimir Putin, quien recientemente en un artículo publicado en el The New York Times había dicho que animar a la gente a sentirse excepcional es muy difícil, en un llamado justamente a la necesidad de humildad. Es un poco el hecho de que no existe el pueblo elegido, de que no hay el destino manifiesto, sino que Estados Unidos es parte de la comunidad internacional y tiene que comportarse de acuerdo a la comunidad internacional. Que el mundo es multilateral, eso es lo que decía el presidente Putin en su artículo. Bueno, pues una vez más Obama ha dicho eso. Y el otro punto absolutamente controversial en medio de otros, dijo que, por ejemplo, en la guerra de Irak, 180.000 soldados norteamericanos estaban inseguros. Y todo eso cambió cuando Estados Unidos empezó a utilizar los aviones teledirigidos o los drones. Eso es un problema. La introducción de ese tema es un problema hacia lo doméstico en Estados Unidos, porque sobre todo desde los últimos tiempos se ha hecho muy fuerte el pedido de organizaciones defensoras de derechos humanos norteamericanas por el no uso de estos aviones teledirigidos por la cantidad de pérdidas de vida que ocasiona. Ahora, este discurso de Obama, obviamente la repercusión ha sido en América Latina bien desfavorable. Yo quería compartir, por ejemplo, la coincidencia del presidente boliviano Evo Morales y el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño al decir que Obama hizo sin duda un ejercicio de cinismo durante su intervención en Naciones Unidas. Y hace escasas horas el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo sentirse muy triste porque Obama había obviado a América Latina en su discurso. Y yo diría no solo América Latina, sino que obvió todos los temas de interés en el debate de la Asamblea General, excepto aquellos que colocan a Estados Unidos en una posición de guerra y de hegemonía frente al mundo. De hecho, cuando habló de la excepcionalidad de Estados Unidos, decía, Estados Unidos es excepcional en parte porque hemos demostrado nuestra voluntad sacrificando sangre, no solo por nuestros intereses, sino por los intereses de todos. Habría que ver el derramamiento de sangre de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, si responde a los intereses de la comunidad internacional o responde a los intereses propios de Estados Unidos, pero además llegó a decir
que la soberanía, dijo, la soberanía no puede ser la excusa para que los tiranos asesinen o que la comunidad internacional se haga de la vista gorda. Y vuelve una vez más Estados Unidos, que ha hablado tanto de diplomacia inteligente, de soft power, etcétera, a hablar de que la soberanía no es un asunto de estos momentos, no es un problema de estos, porque se acabaron las soberanías y por lo tanto hay decisiones supranacionales que pueden decidir por encima de toda la comunidad internacional. Y que se acabó la paz, porque te reitero, incluso medios de prensa de derecha han calificado como una declaración prácticamente de guerra la intervención del presidente Obama en este periodo de sesiones de la Asamblea General. Reitero, esto de no voy a subestimar el uso de la fuerza, da la medida de la disposición norteamericana a cualquier accionar, pero no solo en el Medio Oriente, sino en cualquier país del mundo, y cómo en sus declaraciones se aleja realmente incluso de los preceptos fundacionales de Naciones Unidas, que era el escenario donde él habló. Hablando de los temas trascendentales que han sido discutidos, el tema del espionaje fue otro de las cosas que decepcionó de su discurso. No hizo referencia a ese tema, no hubo excusa de Estados Unidos al resto de los países ni de los mandatarios, y a contrapelo de eso, hoy, después de ese discurso de Obama en que omitió este tema, ha salido Keith Alexander, el jefe de la ciberseguridad, el zar de la ciberseguridad en Estados Unidos, un general de 4 estrellas, ha salido a decir que Estados Unidos sigue defendiendo el uso de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación para el espionaje. Mira, durante los últimos tiempos, Estados Unidos en el tema del espionaje ni ha bajado la cabeza, pero además es lo que yo te comentaba hace un rato, lo justifica teniendo en cuenta que, según dice, para acciones defensivas, pero en la práctica no ha sido así. En la práctica ha funcionado más el uso del ciberespacio para acciones ofensivas, como es el espionaje, que en el resto. Y fíjate, hay declaraciones de hace un tiempo del ex analista de la CIA, Edward Snowden, quien asegura tener bajo la manga, como se dice en periodismo, las informaciones más sorprendentes en torno al tema. O sea, que en el tema del espionaje, del ciberespionaje, hay pues muchísimas informaciones más que están ahí. De momento, Obama, una vez más, como bien tú dices, omitió el tema, tampoco dio excusas, sobre todo a los países latinoamericanos, aun cuando recordemos, como decía Pedroso, el malestar europeo por el espionaje en sedes en países europeos, no solo en Alemania, sino en varias de las naciones europeas. No obstante, pues habrá que esperar a la conclusión de la Asamblea para llegar al saldo en general, pero volviendo al tema, Obama lució bien descontextualizado y bien alejado del tono conciliador de la mayoría de las personalidades que allí intervinieron, quienes se pronunciaron por el encontrar una solución diplomática al tema Siria, y también en su mayoría enviaron un mensaje de solidaridad al pueblo sirio y admitieron el papel que tiene Naciones Unidas en la solución pacífica del conflicto. El propio Ban Ki-moon pues decía, hay que buscar una solución. Yo creo que, te reitero, quedaron muchos temas pendientes, muchas omisiones. Latinoamérica no fue la única, sino todos los temas importantes que debate la Asamblea quedaron fuera del discurso del presidente norteamericano. Quizás el tema en el que se mostró más humilde que en otros momentos fue en el tema de Irán. Se dice que se agachó un poco Obama, dicen en este tema las agencias de noticias, pero habría que ver realmente cuáles son los objetivos norteamericanos y si finalmente se da el publicitado encuentro entre el mandatario norteamericano y el nuevo presidente de Irán, que estará en Naciones Unidas, y sin duda el tema iraní también es uno de los grandes asuntos que está en debate en Naciones Unidas. Por lo pronto, las expectativas mañana a esta reunión de alto nivel sobre el tema del desarme nuclear, un asunto que tiene muchísimo interés para el mundo, en momentos, por supuesto, donde el peligro de la guerra sigue estando presente, y también expectativas para nuestro país en los próximos días, la intervención de Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y más adelante
la presentación del tema del bloqueo en el ámbito de la Asamblea General de la ONU. Temas que estaremos dándole seguimiento aquí en la mesa redonda y que por supuesto pues tendrán también cobertura en los otros medios de información. Quiero agradecerle muchísimo a Pedroso y a Ana Teresa por haberme acompañado esta noche acá en nuestra mesa redonda. A ustedes invitarlos para que nos sintonicen también 10:30 de la noche, Canal Educativo 2, Mesa Redonda Internacional de Telesur, hoy con el tema del espionaje precisamente y todas las denuncias latinoamericanas, en una conversación con el principal editorialista del diario mexicano La Jornada, el periodista Pedro Miguel. Interesante análisis que podremos pues brindarles a partir de las 10:30 de la noche por el Canal Educativo 2. Me despido con las imágenes del día. Miramos hacia Pakistán, que está pues mirando, recuperándose, tratando de levantarse de un nuevo terremoto que ha sacudido a ese país y que ha dejado más de 250 muertos y también una gran cantidad de heridos. Nos despedimos con las imágenes del día. Muy buenas noches.